Cuando son las 6 de la mañana con 36 minutos, le damos los buenos días al asesor jurídico de la Presidencia de la República, Javier Argueta. Javier, qué gusto recibirlo. Bienvenido a Hechos AM. Buenos días, a la orden. Para aclarar quizás bastantes dudas que se están dando, y es razonable porque no es normal esta situación que estamos viviendo ni en los hechos ni en la parte jurídica, pero lastimosamente hay que vivirla y ojalá la superemos. Así es, Javier. ¿Cuál es la base legal, digamos, en la que se puede sustentar las decisiones que ha tomado la Presidencia de la República a partir de las declaraciones que daba el presidente Nayib Bukele el día de ayer por la tarde, cuando todo el mundo estaba a la expectativa de lo que iba a decir, y él anunciaba este periodo de 21 días de suspensión de clases, 21 días de cuarentena para El Salvador? Anunciaba también además que los periodos a los que se van a someter a observación las personas que vienen al territorio nacional son de 30 días, pero vámonos a la base jurídica sobre la que se fundamenta las decisiones que ha tomado el presidente. Sí, bueno, en primer lugar, este fue un decreto de Consejo de Ministros. Se decidió así porque el presidente analiza con el equipo de salud que era necesario la colaboración de todas las instituciones y que todas las instituciones se pusieran a la orden, en este caso, de quien lleva la coordinación de este evento que estamos tratando de que no pase, porque se ha activado un sistema fuerte preventivo. Entonces, se pasa por Consejo de Ministros, se decide y se empiezan a dar los lineamientos ahí. Una de las bases principales, partiendo de nuestra Carta Magna, como le llamamos muchos, Sí. Es el artículo 65, que obliga a todos los entes del Estado, en este caso al que lleva la administración del servicio público o el que lleva el servicio esencial, que es la salud, a que proteja la salud de no solo los salvadoreños, sino todos los habitantes de la República, principalmente en aquellos sectores vulnerables como nuestros niños, personas adultas mayores, y bueno, la jurisprudencia constitucional da una serie de mandatos. Después se relaciona una serie de sentencias donde, en el caso, por ejemplo, específico de, ¿tú te recuerdas la famosa Beatriz que presentó una demanda de amparo? Sí. La sala de lo constitucional da muchos lineamientos ahí, y dentro de los lineamientos que da, quizás te voy a leer un párrafo. Yo relacioné bastantes sentencias, relacionamos alrededor de unas 4 o 5 sentencias, donde la sala obliga al Estado que en materia de salud no puede ser descuidado el Estado, sino que tiene que tomar medidas extraordinarias, incluso dice, cuando ésta se ponga en riesgo. Solo te leo considerando que dice: la jurisprudencia constitucional en materia de protección a la salud mandata al Estado diferentes ámbitos de protección como la adopción. Esto es muy importante porque la sala da una parte elementos teóricos, académicos, pero hoy se están materializando. La adopción de medidas para su conservación, para conservación de la salud, porque venimos hablando considerando antes, la protección del derecho fundamental de la salud es de obligatorio cumplimiento para el Estado. Entonces dice, pues la salud requiere una protección estatal tanto activa como pasiva contra riesgos exteriores que puedan poner en peligro. Se pone también alrededor de 4 convenios internacionales. El protocolo de San Salvador, que se dio acá junto con los presidentes, obliga en su artículo 10 a que los estados deben de velar, poner los mecanismos necesarios, presupuestarios y todos los esfuerzos posibles cuando la salud esté en riesgo. De ahí empezamos a descender con fundamentos legales y empezamos a ver el Código de Salud, que establece en su artículo 134, 139, 168, que el Ministerio de Salud deberá activar, porque vamos a ver, no dice el Ministerio de Salud analizará y verificará, no, deberá activar los mecanismos necesarios para cuando existan epidemias. Y entonces dice que establecerá las cuarentenas necesarias a partir de datos, a partir de hechos, obviamente científicos, médicos, y podrá poner en cuarentena. Ahora, la legislación llegó hasta la epidemia. Claro. Hoy es declarada la pandemia y de ahí empieza a descenderse a reglamentos internos, a normativa técnica incluso de salud,
que establece los mecanismos propios para una cuarentena. De ahí el Consejo de Ministros pasa este decreto y se giran alrededor de 4 instrucciones, son 6 artículos en específico, que son los que vamos a hablar ahora. Sí, definitivamente que hay una cantidad de elementos que surgen a partir dependiendo de la situación en la que uno esté, así es la interpretación que hace de lo que está ocurriendo. Sí. Los salvadoreños que ingresaron anoche a territorio nacional se encontraron pues con las medidas ya vigentes a partir de los anuncios que hizo el presidente de la República. Algunas personas dicen, miren, somos salvadoreños, tenemos derecho a que se nos permita entrar, y una señora decía pues esta mañana, miren, yo no voy a estar presa 30 días, pero tal vez explicarle, digamos, los fundamentos legales que llevan a tomar este tipo de decisiones y por qué también, digamos, este tipo de situaciones todos la tenemos que acatar en determinado momento, porque definitivamente algunos que están ingresando dicen, mire, se está violando mis derechos al no permitirme ingresar al territorio salvadoreño. Yo soy salvadoreña, solo que vivo en los Estados Unidos. Sí, no, y tiene razón, no se le puede prohibir la entrada a ningún salvadoreño. Eso es un tema constitucional. Y tampoco se está restringiendo la libertad. Lo que se está poniendo, vamos a ver, aquí hay una figura que se llama la colisión de derechos fundamentales. Claro. El análisis que se hizo frente a ya vedar la posibilidad de cualquier extranjero que ingrese al país, ya cualquier salvadoreño o cualquier diplomático o cualquier residente extranjero, ponerlo en cuarentena, el análisis que se hizo fue el interés particular, en este caso de las personas, de la libre movilidad frente al interés público, la colectividad, de un inminente contagio. Porque vamos a ver, no es que se considere voy a prevenir porque creo que va a haber posibles contaminados. No, es inminente el contagio. Ya tenemos 3 países en la región que ya tienen contagio. Costa Rica en cuestión de una semana y media ha subido a 14, 15 creo que lleva. Sí, por ahí está. Y es triste porque cuando uno dice, ¿cuántos lleva? Lleva 3, hoy lleva 15. De repente Italia tenía 220, de repente tenía 6,000. El primer ministro lastimosamente me parece que se reacciona tarde. Hoy cierran las fronteras completamente. Ayer en una reunión decía alguien del sector privado con el presidente, si esto se hubiese tomado en mi país se hubiese agradecido porque ya hay 6,000, 7,000 hasta hace varios días. Entonces, ¿qué es lo que se toma acá? ¿Qué es la decisión que se toma? Que frente al riesgo fuerte que vengan personas salvadoreñas incluso, no es que les voy a restringir, sino que los voy a poner en observación. Ahora, los voy a poner en observación con los protocolos del Ministerio de Salud, que es una reglamentación técnica, y a partir de eso se deciden 30 días, porque el periodo de incubación que tiene el virus, primero eran de 7, después mutó a 14, después mutó a 24 días, creo que está ahorita. Es decir, es un virus... Puede ser un periodo prolongado de incubación, ¿no? Fuerte, agresivo, y ojalá pronto se encuentre la cura. El presidente decía ayer que si primero Dios en 21 días, porque se ha puesto 21 días, digamos, sí, claro, no es tanto para el periodo de prevención que se ha puesto, que se ha activado este decreto, no es tanto como para dañar hasta cierto punto derechos fundamentales, porque aquí hay colisión de derechos, el interés de la salud pública frente a un derecho que yo quiero irme a mi casa o yo quiero movilizarme libremente, y entonces la Constitución le dice, presidente, no, usted tiene que activar los protocolos y a esta persona tiene que verificarla, y la ley dice tiene que ponerla en cuarentena. Entonces, por supuesto que las personas se van a sentir agredidas en sus derechos. Sin embargo, va a haber un sacrificio, y lastimosamente bien fuerte, de muchas personas que estén viniendo al país porque van a tener que pasar a cuarentena, todos y de cualquier país, porque teníamos 120 países, teníamos alrededor de 125,000 ya casos que se estaban dando y va en aumento. El país que creo que se está deteniendo porque ya tomó medidas agresivas, drásticas, es China. Entiendo, sí, claro, que ayer ya no tuvo ningún caso, por lo menos reportado. Y quizás con esto te quiero comentar algo. El presidente ha girado instrucciones
públicas y así en privado, de que si hay un caso de coronavirus se va a decir. Si hay 5 casos de coronavirus se va a decir. ¿Por qué? Porque así como le ha dicho la Organización Mundial de la Salud y algunas otras entidades internacionales, que se debe de tomar ejemplo de El Salvador en las medidas que se están tomando, medidas drásticas, si quieres llamar, aunque no hemos llegado a un punto jurídico, constitucional fuerte, como por ejemplo el estado de sitio. Ahorita únicamente lo que se está aplicando es la ley, líneas del Consejo de Ministros para que los ministros apliquen sus leyes, y a partir de eso se ha establecido estas prohibiciones. La ministra de Educación le pidió el presidente, en aras de proteger a nuestros estudiantes, les dijo, miren, no van a ir a la escuela, no van a ir al colegio durante 21 días. Claro, eso requiere de repente un sacrificio. Yo veía un tuit, y quizás con esto termino, que alguien decía, a ver quién me va a pagar la colegiatura. Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, yo tengo una hija de 13 años y en la seriedad de mi familia yo prefiero que mi hija no vaya ante el inminente riesgo de que pueda estar contaminada la compañerita porque el papá vino de Italia hace 21 días. Es decir, el riesgo es fuerte. Y un caso que hay aquí, la reproducción es en minutos. Es que de hecho uno de los puntos que decíamos, y lo hemos repetido en diversas ocasiones, que lo que desconcierta a la comunidad científica es la rápida expansión de este virus que comienza allá en Wuhan, en China, y en cuestión de días está ya prácticamente en más de 100 países, y el número de contagiados sigue creciendo, el número de fallecidos igual, y realmente el dato es alarmante, sobre todo cuando vemos casos como los de Italia. De hecho, Hoy estaba viendo yo el último dato que estaban manejando las autoridades italianas, hablan de 12.000 contagiados y están hablando ya de más de 827 muertos. Y esta es una situación, digamos, un tanto crítica para un país que se supone que es un país una de las economías más fuertes de Europa y que tiene, digamos, una capacidad para atender pues a todos los ciudadanos con su sistema de salud. Pero, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo, Javier, cuando el presidente dice todas las instituciones del Estado deben estar al servicio de la emergencia? Esto es parte de una de las situaciones que él aclaraba ayer y que decía de que prácticamente el Estado se pone en función de atender lo que está pasando en este momento con el tema del coronavirus. Sí, nuestro sistema constitucional diseña lo que es el servicio público, de esto es salud, vivienda, educación y todos los derechos fundamentales en ejercicio, y establece también la posibilidad de que un gobierno, en el Ejecutivo específicamente, de política pública. Sí. La política pública puede ser seguridad, puede ser educación. Entonces, en este caso, la política pública, por un tiempo determinado, primero Dios porque sí, ojalá volvamos a la normalidad, toda la política pública del Ejecutivo se ha puesto en función, y eso lo dice el artículo 1, el artículo 1 de este decreto, que todas las carteras de Estado van a ponerse en función de la coordinación del ente competente, que en este caso es el Ministerio de Salud. El Ministerio de la Defensa va a tener que proporcionar instalaciones, van a tener que adecuarse esas instalaciones con condiciones mínimas. En algunos casos tenemos aires acondicionados en salas, ya se han llevado camas, se han verificado que las camas sean adecuadas. Vamos a ver, porque para el Estado no es fácil poner en cuarentena a las personas, no es fácil ni se quiere, claro, porque hay un costo y no es un costo mínimo. Entonces, pero sí hay que tratar con los mejores niveles a nuestros salvadoreños que estén en cuarentena. Educación va a tener que ponerse al servicio del Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud dice hay un inminente riesgo para nuestros niños, entonces el Ministerio de Educación debe suspender las clases. Y así CEPA, por ejemplo, hay una fuerte colaboración de CEPA, la Autoridad Marítima Portuaria, las instituciones como la Feria Internacional eventualmente pueden prestar sus instalaciones de ser necesario. Entonces, eso es lo que ha instruido el presidente y el Consejo de Ministros, que todas las instituciones se pongan al servicio. Pero la que más está, y de verdad que hay que agradecerle a nuestros enfermeras, a nuestros médicos y todo el personal que está activado, a la policía, también la Fuerza Armada, porque hay un aparataje de personas que, a pesar de que es la obligación del Estado, pero que están desvelándose bastante. Yo platicaba ayer con alguien que andaba con la ministra de Salud,
Y yo le decía, ¿qué tal? Y me decía aquí que ya tenía casi 2 días y medio permanentes de descansar 1 hora, 2 horas. Y yo le decía que el pueblo lo va a agradecer. Parecía una frase sin sentido, se me quedaba viendo como, pues, es mi trabajo, pero hay un sentido, hay un tema de que no entre el virus, hay un tema de que no llegue a mi familia, que no se contamine a mis hijos, que no me contamine a mí, que no haya un riesgo donde empiecen a morir salvadoreños y empecemos a estar de luto y empiece a contagiarse y empiece tristemente ese tema de habían 10 ayer, hoy hay 25, mañana hay 50. ¿Te imaginas en el país la capacidad que tiene Italia, la capacidad que tiene Estados Unidos, la capacidad que tiene Alemania? Sin duda no la tenemos. Los esfuerzos se están haciendo a nivel preventivo, como ordena la jurisprudencia constitucional, y ojalá nos mantengamos ahí. Las medidas drásticas, como le dijo el director de la OMS al presidente, que lo felicitaba, son por eso, porque no entra. Entonces va a haber un sacrificio de particular, aunque sea un número de personas, pero frente a una gloria de salud de un colectivo fuerte que es el país en general. ¿En algún momento van a someter a consideración de la Asamblea algún punto contenido? Sabemos que este es un decreto ejecutivo, pero en algún momento van a someter, digamos, algún tipo de contenido a consideración de la Asamblea Legislativa. Le pregunto esto porque ayer el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, decía: estamos dispuestos a apoyar, en este caso, a la presidencia en las decisiones que tome para enfrentar el punto de esa emergencia que se está viviendo a nivel global con el tema del coronavirus. Sí, hay 2 decretos que se han analizado, más. Es un decreto de emergencia, que es la Ley de Prevención de Desastres, señala que si no está reunida la Asamblea Legislativa, la emite el Ejecutivo, pero le informa todos los movimientos a la Asamblea Legislativa. Pero lo correcto, lo propio es llevarlo a la Asamblea Legislativa para que ésta decrete la emergencia, se activen presupuestos, se activen todas las instituciones. Sin embargo, el decreto de Consejo de Ministros que pasó conlleva a que por el momento, esta semana, por lo menos, no se necesita, sino que las instrucciones del Consejo son: dentro de las competencias que tenemos todos los ministros, dentro de la competencia que tienen las instituciones, podemos sobresalir ahorita. Es decir, las prohibiciones de las escuelas, las prohibiciones de entrada del país las hace Migración, ya las tiene por ley, aquí están relacionadas. Las cuarentenas ya están relacionadas en el Código de Salud, y por eso no se ha acudido a la Asamblea Legislativa. Es loable que el presidente de la Asamblea, Mario, a quien le tengo aprecio, ofrezca esa ayuda, porque ahí es donde debemos de estar bastante unidos. Se ha analizado, y no lo puedo dejar de decir, y primero Dios que no se dé, que si llegara a ingresar, llegara a penetrar a nuestro país y llegara a golpear, pues estamos listos con un posible estado de excepción, ¿verdad? Jurídicamente hablando, ojalá que eso no pase. Si pasa, se va a tener que llevar a la Asamblea Legislativa. En este caso sería, digamos, echar mano del artículo 29 de la Constitución. Echar mano del artículo 27, 28, 29 de la Constitución, que establece elementos temporales, establece elementos de hecho. En este caso, por la pandemia, se pone un estado de excepción de 1 mes, y esto es prohibiciones completas de reuniones, derecho a asociación, libertad de tránsito, y ahí sí se pueden cuarentenar a la gente, porque yo quiero aclararte, no está en cuarentena el país, así se ha dicho. No, el artículo lo que dice es que se va a poner en cuarentena a todos los que traigan, todos son un posible riesgo inminente cuando venga del extranjero. Pero hoy por hoy, gracias a Dios, no es necesario porque no hay ningún caso de coronavirus. Bueno, definitivamente que es importante citar algunos datos de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Estados Unidos anunciaba ayer la suspensión de vuelos de Europa hacia los Estados Unidos, esto como parte de las medidas de prevención en cuanto al tema del coronavirus. Además, se suspendían eventos masivos como los partidos de básquetbol de la NBA, los rodeos en el estado de Texas, se suspendían conciertos, se suspendía una cantidad de situaciones que tienen que ver esto en materia de prevención. Ya vimos también lo que ha estado pasando en Italia, donde incluso el Vaticano estaba cerrada, la Plaza de San Pedro,
los turistas debido pues a las medidas de prevención. Y así podemos citar una cantidad de países que han tomado medidas para enfrentar, en este caso, los contagios, porque decíamos, en El Salvador afortunadamente todavía no tenemos ningún caso ni sospechoso ni confirmado de esta enfermedad, pero en otras partes estamos hablando de situaciones que ya pues entran incluso en una situación de pánico, lo que ha estado ocurriendo en Italia, donde el número de casos ha crecido de forma vertiginosa. Pero Javier, un punto importante, ¿de qué fondos puede echar mano el presidente de la República o el gobierno para, digamos, atender en este caso la emergencia? Sabemos que todas las medidas que se han anunciado implican, digamos, un costo para el Estado, pero el decreto que se ha emitido o los posibles decretos a futuro dan, digamos, algún margen de maniobra en cuanto a echar mano de fondos para poder atender este tipo de situaciones que ponen en riesgo, en este caso, la salud. Bueno, hoy se está gastando fondos ordinarios y que ya se están acabando, porque se han comprado una serie de equipos para enfrentar la pandemia, si llegara a ingresar. Se ha gastado bastante en temas de instalaciones, se ha gastado bastante en las pruebas que se hacen, que esas pruebas que se hacen llevan un proceso y tienen un equipo completo donde se verifica, después de hacerme la prueba, verifico si yo tengo el coronavirus, que hay diferentes clases de coronavirus, sí. Pero ayer ya lo decía el presidente, que si llegase eventualmente a ingresar el coronavirus, un presupuesto ordinario no va a soportar, pero ni un par de días. Entonces, por eso es que se tiene que activar el decreto de emergencia, llevarlo a la Asamblea Legislativa, y ahí se activan ya las líneas presupuestarias específicas para esto. Lo que ha instruido el presidente es que si se agarran fondos, ya sea de préstamos internacionales, que en estos casos son de emergencia, o cooperación, que la cooperación tampoco está tan a la mano, porque si fuésemos el único país que quizás hay posibilidad de ingreso, pero ya tenemos 120 países, fuese la cooperación a la mano. Pero lo que ha dicho el presidente es que se va a formar una comisión específica de algunos funcionarios, algunos notables, para que ellos canalicen los fondos, y de ahí, a partir de los fondos, eso es para la transparencia, ¿verdad? Claro, sí. Y a partir de eso se vaya gastando $10, $20, $1 millón, con tal de retener ya si el coronavirus entra. De ahí se habló de los $2.000 millones, que primero Dios no pase, pero si llegara a impactar económicamente la economía, no solo grande, sino la economía familiar de nuestras personas que viven en el sector rural, entonces el presidente ha mandado a llamar, entiendo que va a haber una reunión, no sé si el viernes o el lunes, ha mandado a llamar a los 262 alcaldes para que veamos cómo paliamos eso, y para que a través de los alcaldes y con el mismo órgano ejecutivo podamos ayudar a nuestra gente a superar el tema económico de llegar a darse. Ayer tú veías en los súperes, algunos aquí cerca, el colapso que estaba la gente ya comprando, y eso el presidente de la Defensoría, yo platicaba con Ricardo y le decía que hay que velar bastante por el tema de los precios, claro. Que es una obligación por ley, ¿verdad? Que no se suban precios indiscriminadamente en un determinado momento con producto que ya estaba, ¿verdad? Se hacen sistemas de prevención, verificación, y también el acaparamiento se está verificando que no se dé. El acaparamiento es que yo tengo 3.000 cajitas de leche, y como veo que la gente está como ansiosa, digamos, de tener producto en su casa, que eso es sumamente valedero, entonces yo guardo 1.000 cajas ya en inventario que tenía. Eso es acaparamiento, y el acaparamiento es delito, sobre todo si se da en estados de emergencia. Entonces yo platicaba también con algunos empresarios, y ellos me decían, mira, vamos a contribuir todo el sector privado, hablando en nombre de su gremial, para que salgamos bien todos, y eso implica ser responsables referente a no subir precios, y obviamente tratar de traer productos, porque quizás con esto finalizo esta parte. Se ha dejado en el decreto que las importaciones y las exportaciones no se van a prohibir. Eso requiere controles ampliados,
Una persona que venga de Honduras, una persona que venga de Costa Rica, no es que no se va a dejar entrar, aunque sea costarricense, se va a dejar entrar, pero con protocolos de verificación de sanidad. Ayer se hablaba, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, alguien ponía qué pasa con la tiendona y el presidente instruyó que se cuide a la gente que está en la tiendona, que se verifique con mayor grado a las personas que vienen en los camiones, sí, para no detener la importación ni la exportación. Entonces, el equilibrio de esto se ha dejado o se ha tratado de dejar en el decreto, pero no es fácil, no es fácil. Van a ver, lastimosamente, vamos a tener que tener algunos sacrificios mientras pasa esto. Mientras pasa, que no entre, ojalá que no entre. Así es. Esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con Javier Argueta, él es asesor jurídico de la Presidencia de la República. Vamos a ir a una pausa porque tenemos más temas que consultarle sobre lo que está ocurriendo con el tema de la emergencia y también con otros temas que están en el ambiente, en las agendas políticas y en las agendas informativas. Regresamos enseguida. Siete de la mañana ya con 6 minutos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Javier Argueta. Él es asesor jurídico de la Presidencia de la República y ha venido a explicarnos datos importantes sobre el decreto que se emitió ayer de parte del Ejecutivo y que tiene que ver con esta declaración de las cuarentenas, con el tema de la suspensión de clases en los centros educativos públicos y privados, así en las universidades igual, con el objetivo pues de enfrentar la emergencia que está viviendo la humanidad en estos días respecto al tema del coronavirus. Javier, quizás para cerrar este punto del coronavirus, ¿qué aspectos considera usted que son claves que tenemos que entender los ciudadanos de todo lo que está ocurriendo? Porque de pronto hay mucha especulación, hay muchas situaciones que no son claras y que se dicen sobre todo en medios de difusión, como por ejemplo las redes sociales. Se habla una cantidad de cosas respecto al tema del coronavirus y respecto a las acciones que puede tomar el gobierno, pero ya que usted es el asesor, en este caso de la Presidencia, tal vez nos puede dar esos puntos que son claves, que tenemos que entender en este caso los ciudadanos. Vamos a ver, primero hay que tener claro que las acciones son eminentemente preventivas y que son lo que da la posibilidad el Código de Salud y toda la reglamentación que sea relacionada. La misma sentencias de la sala obligan a tomar ese sistema preventivo. Pero el sistema preventivo no solo debe de ser responsabilidad del gobierno, debe de ser responsabilidad también de los colegios privados, debe ser responsabilidad inicialmente de la familia. Este tema lo hablábamos hace un momento, de los medios de comunicación, de estar, por ejemplo, instruyendo a los niños a que se laven las manos hoy con mayor frecuencia, eventualmente quizás por lo que pasó ayer en algunos supermercados, la ansiedad puede llevar en un determinado momento a cierto desabastecimiento y ya no haber, por ejemplo, alcohol o gel, ¿verdad? Alcohol gel. Entonces, pero las medidas preventivas hay que tenerlas. El presidente ha decidido que sean 21 días a partir de que, y él lo decía, yo quisiera que estos 21 días pasaran rápido y yo quisiera que en esos 21 días después hubiese una noticia de que ya hay cura, ya han bajado de 5.000 muertos, ha bajado el porcentaje del 3%, ha bajado al 1, al 0.5 y nosotros poder disfrutar y decir, bueno, en El Salvador nunca entró el coronavirus. Hoy por hoy la propagación es bastante, pareciese inminente en el mundo. Sí. Ya entró a los países que tienen una tecnología en medicamentos alta. Estados Unidos ya lleva una reproducción o un traslado de, llamémosle así, una contaminación altísima. Y Estados Unidos, tú piensas que vas a estar tranquilo en materia de salud. Ya no se diga países como los nuestros que no tenemos esos sistemas de salud como los de Europa que hoy están siendo colapsados. Entonces, es eminentemente preventivo. Estamos preparados como Estado, hemos analizado lo que pueda suceder si llega a entrar. Obviamente la gente tiene que acostumbrarse que si llega a entrar el virus, a que no el Estado le diga, no se reúna. La gente no puede esperar, los ciudadanos no podemos esperar a decir, no, yo voy a ir al centro comercial cuando ya hay 30 casos, por decir algo. Yo voy a ir al centro comercial
cuando ya hay una reproducción por hora de un caso. Entonces, no, hay que quedarse en su casa, hay que proteger a la familia, hay que cuidarse. Eventualmente se llega a pasar. El presidente ha dicho que de haber un caso se va a decir, de haber un número de 10 se va a decir, los casos que sean se van a decir para alertar y no causar pánico, sino que tomar las medidas eficientes en ese momento de llegar a darse. Las medidas preventivas, si no funcionan, se van a mantener así, hasta que baje el brote de este coronavirus. El presidente ayer en su intervención con los medios de comunicación y en la cadena nacional decía un punto importante y lo repetía en diversas ocasiones. Hasta ahora no hay casos ni sospechosos ni confirmados de coronavirus en El Salvador, porque definitivamente que hay mucha información, en este caso mucha información falsa también que está circulando, no solo en El Salvador, sino a nivel global relacionada con el tema del coronavirus e incluso en el caso nuestro andaban circulando una cantidad de audios a través de redes como la de WhatsApp, donde la gente hablaba que el médico le había dicho, que el empleado de un hospital le había dicho que no se podían ir porque tenían un paciente de coronavirus en X o Y hospital, y este tipo de situaciones obviamente lo que hace es generar confusión. Y me parece importante en este caso cuando se decía, miren, de haber un caso nosotros vamos a ser los primeros en decírselo a los ciudadanos para que tengamos, digamos, o arreciemos las medidas de prevención. Me parece a mí que es un dato importante porque de pronto en medio de todo lo que está surgiendo con el tema del coronavirus, hay también, digamos, confusión que genera este tipo de información que es sin fundamento en este caso. Mira, además es una información no solo irresponsable, sino que lleva el elemento de dañar al presidente, lastimosamente, pero aquí no se daña al presidente, sino que nos dañamos todos. Vamos a ver, a mí me mandaron ese audio, me lo mandó mi sobrina y me dice, mira Javier, sí ya hay casos. Lo que me extrañó fue que ella me dice, mira Javier, sí ya hay casos, asegurando, ¿verdad? Un audio de una señorita que empieza a decir, mire, les quiero contar que a mí me contó mi tía que el médico, creo que fue el que... Sí. Entonces, yo me puse a reír porque he estado en reuniones donde se ha instruido el presidente a la ministra de Salud a decirle, no vamos a engañar a la población en ningún momento, ni se nos ocurra. El de haber un caso, lo vamos a decir, hasta él va a ser el primero que lo diga, primero para que todos veamos ya que ya es otro nivel de activación de alarmas en las que vamos a tener. Hoy por hoy, en todo esto que está pasando, en todos estos sacrificios que estamos haciendo muchos salvadoreños, principalmente los que están en cuarentena, hoy por hoy podemos disfrutar la noticia de decir tenemos 0 casos, tenemos 0 sospechosos, posiblemente, me decía alguien, ya ande caminando alguno, pero por lo menos al nivel de salud pública no está identificado, pero dentro de la red de salud pública y privada sí no hay ningún caso. Muy bien, este es un punto importante respecto al tema del coronavirus, porque decíamos, es importante también que toda la información que recibimos tenga un fundamento o que tenga una fuente, en este caso, confiable. Puede ser el Ministerio de Salud o los mismos organismos internacionales que están brindando datos en tiempo real de lo que está ocurriendo. Incluso la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud tienen mapas en tiempo real donde podemos ir viendo cómo la información va variando conforme a las horas van pasando. Es importante que nos informemos porque esto quizás es una de las mejores herramientas para enfrentar pues la emergencia y entender todas las acciones que se están tomando a nivel de las instituciones para enfrentar, en este caso, el coronavirus, aunque afortunadamente, y lo repetimos, en El Salvador no hay casos de esta enfermedad, y este es un punto, digamos, a favor de El Salvador. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía una situación que lleve a posibles contagios porque no hay casos. Entonces, seguramente, pues, este es un punto importante que debemos acatar. Pero, Javier, aprovechando su visita, queremos que nos dé su opinión legal sobre otros temas que están en las agendas y que sabemos que usted puede tener una opinión de estas situaciones. Ayer la Comisión Política de la Asamblea Legislativa decían que ellos le daban luz verde a un recomendable para que la presidencia destituya al presidente de ANDA. Decían esto luego de la interpelación con el tema de lo del agua. Digamos, ¿cómo interpretan ustedes, en el caso usted que es asesor jurídico del presidente, este tipo de recomendables que van a salir desde la Asamblea? Sí, mira, obviamente no es nada agradable en el sentido de que para esto que sucedió, este evento que sucedió con ANDA, se activaron todos los mecanismos en el caso del presidente de ANDA, en el caso de la ministra de Salud, que hoy sigue en
en público, digamos, ella es la actora principal, pues ella estuvo en este tema también y se hizo todo lo posible y en ese caso, por ejemplo, se terminó. Lo que llegó a explicar la ministra de Salud, técnicamente llegó a explicar todos los protocolos que se utilizaron, la reglamentación técnica que se utilizó, las competencias, quién tiene la competencia de POS, en el sentido de ella verificar ya cuando el agua cae, y la competencia inicial la tiene ANDA de cuando llega el agua, entonces darle saneamiento. Hay dos clases de saneamiento. Yo estuve con ellos antes de la interpelación verificando toda la normativa que se aplicó y en el caso del presidente de ANDA, al principio hubo un momento en que, con todo el respeto que les tengo y cariño, los diputados empezaron a golpear bastante los curules, porque el presidente de ANDA le preguntan, mire, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De dónde vino el evento? Mire, el evento vino porque Las Pavas no tuvo mantenimiento, entonces a partir de que no tuvo el mantenimiento y lo interrumpen. Y le dicen, no venga a tirar la culpa o echar la culpa, como decían ellos, y entonces yo estaba a la par y le decía, explicar técnicamente el tema, comenzaba a explicar, pero él se regresaba, la falta de mantenimiento de la planta, porque hubieron 70 millones de dólares de préstamo que le dieron al expresidente y el otro expresidente le dieron tanto y no lo dio, o sea, lo tenía que decir. Sí. Y entonces, claro, en un escenario estrictamente político, el pensamiento es estrictamente político en el sentido de pensar que la parte técnica que el presidente de ANDA les estaba diciendo, que el desastre fue a partir de la falta de mantenimiento de la planta, no por atacar a nadie, o quizás el presidente de ANDA se llevaba algún elemento, pero era cierto, entonces se enojaron y empezaron a golpear. Otro momento bastante difícil fue una diputada del FMLN, que me parecía a mí una persona bastante correcta, hasta insultó con palabras bien fuertes al presidente de ANDA. Otra persona le dijo, califíquese usted, ¿cuánto tiene del 1 al 10? Esas fueron las preguntas. Y el presidente se mantuvo con la personalidad que tiene el presidente de ANDA, Frederick, y empezó a contestar técnicamente y qué es lo que se debía de hacer. Entonces, no nos explicamos en el órgano ejecutivo a partir de qué se va a dictaminar una destitución, cuando el evento, a partir del daño que tiene o el colapso que tiene ya la planta específicamente Las Pavas, y que se abrieron alrededor de 13 pozos, es decir, las medidas de contingencia se tomaron de tal manera que hoy ya se normalizó el tema, no se sabe a partir de qué va a haber la recomendación a la destitución. Pero uno de los puntos importantes que quizás nos gustaría entender los ciudadanos es, esto no es vinculante. No. Al final, el presidente puede o no puede, digamos, acatar lo que es recomendable que la Asamblea dé. Porque escuchamos cuando el presidente hablaba también del proceso de interpelación del ministro de la Defensa en este caso, y él decía de que él estaba contento con el trabajo que estaba haciendo en este caso René Francis Merino Monroy, y decía, y no lo voy a destituir. Igual puede pasar con el presidente de ANDA, en el sentido de que el presidente puede o no puede acatar la decisión en este caso, o la recomendable que va a emitir en este caso la Comisión Política de la Asamblea. La figura de las interpelaciones son los famosos pesos y contrapesos. Las interpelaciones son controles interorgánicos que tiene la Asamblea Legislativa de dudas que tenga respecto de un tema en específico. Y a partir de ahí, a excepción del director de la policía y el director de organismo de inteligencia del Estado, no son vinculantes las recomendaciones que dé la Asamblea Legislativa. Si tenemos, por ejemplo, un ministro que por primera vez de 30 años después se ha bajado, está incidiendo que se bajen los homicidios junto con el director de la policía, la gente está contenta. Hay varias sentencias de la sala que hablan de una figura que se llama el sufragio activo. El sufragio activo no solo es ir a votar, el sufragio activo es también la contraloría que el ciudadano tiene el elector tiene hacia el electo. Entonces, aquí pareciera que la Contraloría o la auditoría que se les está haciendo a los diputados en general no está calando, porque la gente está contenta con el tema de seguridad.
Y la gente está contenta que han bajado de 14 homicidios, llegaron un momento a 15, 16, con el tema de la tregua, lo digo porque fue público, con el tema de protección que se tuvo a las pandillas, con el tema de protección que se tuvo a todas esas extorsiones. Hoy el presidente decide no hacerlo y decide de golpear frontalmente a las pandillas, y eso ha permitido que muchísimas vidas de salvadoreños anden hoy caminando tranquilamente, y ha bajado a 3 los homicidios. Entonces, interpelar a una persona que tiene una aceptación, no puedo dejar de decirlo, ojo, claro, que tiene una aceptación, incluyendo sus electores, yo entendería que no es la forma como más feliz. Ahora, ¿es valedero el mecanismo? Por supuesto. Los diputados quieren saber qué pasó en el caso del protocolo de seguridad que se activó cuando llegó el presidente de la Asamblea y había convocado el presidente a la sesión que le permite el 167, numeral 7 de la Constitución, y pues me imagino que le harán las preguntas respectivas en función de eso. Lo que tal vez no es procedente es hacer una interpelación por hacer quedar mal a otro órgano, porque como decimos los salvadoreños, el boomerang se regresa y me golpea a mí. Entonces, si usted ve la aceptación del órgano ejecutivo, cada vez, y sucede, lo digo porque sucede, cada vez que los diputados hacen algo, sube el presidente y baja en general los diputados. No sé cuál es el fenómeno, pero eso está pasando, ¿no? Exactamente, pero ¿qué evaluación hace usted, por ejemplo, de las preguntas a las que se sometió a la ministra de Salud y al presidente de ANDA? Porque de pronto, bueno, las explicaciones, como usted decía, son amplias, y vemos que el problema del agua, pues nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones también como medio de comunicación, que esto no es nuevo, es una crisis que se viene chineando desde hace décadas. Entonces, pero en este caso pues le explotó a los dos funcionarios, en este caso de la administración Bukele. ¿Qué piensa o qué evaluación hace, por ejemplo, de las preguntas? Porque vimos que mandaron a callar a varios diputados en diversas ocasiones por la forma en que estaban, digamos, dirigiéndose a los funcionarios. Sí, fue una forma bastante, como te decía, de un caso bastante irrespetuosa, y hubo un momento en que se convirtió en la ministra de Salud es una persona muy técnica, y un momento dijo: esto es un linchamiento político, yo vengo a explicar técnicamente, pero a mí me quieren linchar, y eso lo hablábamos en privado. Las preguntas iban orientadas en la mayoría a decir que los funcionarios tenían responsabilidad. La primera pregunta era: ¿qué grado de responsabilidad tiene usted en él? No era, la primera pregunta es ¿cuáles son las causas, verdad, que originaron el tema de, que en el caso de Frederick explicó que son causas naturales, el alga se da cada cierto tiempo. Hoy salió porque las Pavas ya estaba colapsada, y por eso es que él desde antes ha venido abriendo pozos, y por eso es que se necesita hacer un cambio total de tuberías, de todo. Entonces, yo creo que las interpelaciones son tan válidas. Yo decía que son hasta un acto cívico, porque es la democracia actuando como tal, pero las interpelaciones deben de ser concretas a definir si hubo un daño al interés público, porque las interpelaciones son eso: el pueblo de alguna manera auditando al Ejecutivo respecto de ciertos actos. No son los diputados ni son los intereses de las fracciones políticas, sino que es el pueblo. Ese es el diseño constitucional. Entonces, me parece, yo estuve ahí, una especie de orientación a: tú sos el responsable, ¿por qué no me decís que tú sos el responsable? Y entonces a mí se me hace más fácil decirte que te tengo que destituir. Eso golpea para algunos al presidente. No ni siquiera a la ministra, ni siquiera a Frederick, sino al presidente. Lo bueno es que salimos de ese evento rápido, se superó. Está el tema de ANDA, que se está sobrellevando con todo y lo que se tiene. Yo le he dicho a Frederick que presentemos una denuncia penal referente a unos temas e indicios que se han encontrado de manejos, y yo entendería que se está viendo. En esas cosas no hay que perdonar a nadie. Hubo un mal manejo de anteriores administraciones, hay indicios fuertes, y entonces hay que hacer lo que corresponda, porque aquí el dañado es la familia salvadoreña cuando hay una malversación de recursos. Ahora bien, Javier, pero las interpelaciones, usted decía, son un recurso válido
para, digamos, los controles que se tienen que ejercer entre el trabajo de los órganos del Estado. Pero, ¿cómo interpretar en este caso que la última interpelación previa a la que vivió, en este caso, la ministra de Salud y el presidente de ANDA fue en el año 97? Estamos en el año 2020. Entonces, cuando se dio el caso FinCepro-Incepro, yo bien me acuerdo todavía de esa interpelación que se hizo en aquel entonces a Roberto Orellana Milla, que era el presidente del Banco Central de Reserva, por el tema del caso FinCepro-Incepro. Y bueno, 23 años después volvemos a hablar de interpelaciones. ¿Significa que quizás que durante todos esos 23 años no ocurrió situaciones que tendría que haber llevado a ministros a que se les sometiera a este proceso? ¿O cómo interpretan ustedes esto? Ahí hay un punto muy interesante que tú acabas de mencionar y lo sacó Frederick, que él decía en un momento que él ya estaba cansado porque comenzamos sábado, después seguimos lunes o martes, y le dijo, miren, porque él en un momento me dijo, mira, si esto es de ponerme nota, el que se debe poner nota no soy yo, el que se debe poner nota son ellos y van a salir reprobados, me decía. Pero yo decía, no lo digas, porque como hay que mantenerse técnicos. Pero él sí lo que dijo es, mire, ¿por qué no manda a llamar a los presidentes anteriores? De eso ya hay 2 presidentes que están presos, decía él en la interpelación, hay otro que se está investigando y hay otros que tienen ciertos indicios, ¿verdad? De manejos diferentes a lo que se tiene que hacer. Entonces, él sí lo dijo. Eso que tú me estás diciendo, él sí se lo dijo. Sí. Mire, ¿por qué nunca se mandó a llamar? Vaya, si nunca se mandó a llamar, ¿por qué no los manda a llamar? Aunque a través de una comisión especial de investigación, no por interpelación, porque ellos no son funcionarios. Sí. Entonces los diputados se enojaban y entonces decía, limítese a decirme sí o no. O sea, era un tema de pregunta cerrada, no, diga si es responsable, porque y preguntas inducidas, ¿verdad? Porque usted no estableció los mecanismos necesarios, entonces es responsable, ni siquiera sí o no. Entonces era complicado, pero sí no hubieron interpelaciones hasta hoy, 6, 7 meses después que el gobierno entró a ver esto, pues se da eso, pero es normal, una interpelación deberíamos de verla normal cuando verdaderamente hay elementos suficientes para poder usar el mecanismo de control interorgánico que es la interpelación. Ahora bien, Javier, hay una investigación sobre los hechos del 9 de febrero y también sobre las situaciones que se dieron en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo interpretan ustedes de que los diputados siguen hablando de un golpe de Estado y de la violación de los artículos de la Constitución? Esto lo han dicho no una, sino en reiteradas ocasiones. Y decían, el presidente de la República violó los artículos de la Constitución e insisten que hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. ¿Cómo lo interpretan desde el Ejecutivo y sobre todo a nivel jurídico, ¿no? No, en doctrina constitucional yo he revisado personalmente y con un equipo. En doctrina constitucional no engrana en nada el golpe de Estado. Después hablaban de un golpe de Estado, después hablaban de un autogolpe. Sí. Ya después ya no hablaron de nada, sino que el 9F le pusieron. Sí. Y así va a ir cambiando posiblemente el nombre. Pero el presidente de la República llega a partir de una convocatoria que le permite el 167, número 7 de la Constitución, que en casos cuando los intereses de la República lo demanden, entonces el presidente, el Consejo de Ministros podrá convocar. Convocó y ahí sí hay 7 sentencias que por el tiempo ya te las menciono, las he andado mencionando, que también obligan al presidente que en materia de seguridad debe reactivar los mecanismos ordinarios y extraordinarios. El presidente convoca, se va a la Asamblea Legislativa, convoca al pueblo a que llegue. En un determinado momento el presidente viene y dice, voy a entrar a la sesión plenaria a ver si hay quórum, y le dice a la gente, espérense, a la calma. Eso fue sumamente valedero, bueno, digamos, una buena aptitud, porque la gente estaba con ansias de reclamar sus derechos, le digo yo. Y entonces entra a la Asamblea Legislativa, verifica el tema de quórum, obviamente parte de los de la Junta Directivas abren la Asamblea Legislativa, se establecen protocolos de seguridad tanto del Ministerio de la Defensa como del Ministerio de Seguridad Pública a partir de la aglomeración de personas. Se establecen protocolos de seguridad tanto para el presidente como para los diputados. Ojo, habían 28 diputados. Y se toma la foto. Y a partir de esa foto se dice, algunos decían se tomaron la asamblea. El presidente estuvo ahí, yo no creo que estuvo más de 7 minutos. Se tomaron la asamblea, se gira eso a nivel internacional. Yo hace poco estuve recién
no hace poco, hace como un mes, 2 meses, recién en Europa, y platicaba con él, con el encargado de Latinoamérica, por ejemplo, de Reino Unido, y me decía, no te preocupes, eso ya estamos claros, no fue un golpe de Estado, porque se vendió como que fue un golpe de Estado. O sea, los embajadores se han encargado, nuestros embajadores muy bien se han encargado de contar verdaderamente lo que pasó. Ahora, ojo, aquí hay un punto muy importante, la sala prohibió esas acciones para el caso del Ministerio de la Defensa, es decir, la sala dice ya no lo vuelva a hacer, sí, ¿verdad? Entonces, a partir de eso hay una medida cautelar que ya no se tiene que volver a hacer, pero se aprovechó la foto, se dijo, hay golpe de Estado, hay autogolpe de Estado, pues no, el 9F, ya no vuelve a pasar el 9F. Y eso es lo que están interpelando. Entonces, ¿es válido que se exija explicaciones? Por supuesto, sin duda alguna. ¿Es válido que el ministro de la Defensa llegue a explicar a la Asamblea Legislativa o al pueblo a través de los diputados qué es lo que pasó? Por supuesto que es sumamente válido. Y eso es lo que se va a hacer el 21 creo. Exacto, 21 de marzo, así es. Javier, le queremos agradecer que nos haya visitado. Definitivamente sabemos que tienen pues agendas muy saturadas ustedes en estos días, pero le queremos agradecer que nos haya dedicado parte de esta mañana de jueves para venir a conversar con nosotros y también llevar todas esas aclaraciones y estos puntos de vista a los ciudadanos que están en nuestra sintonía a través de este espacio informativo. A la orden, buenos días. Bien, nosotros vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar dándole seguimiento a toda la información que está surgiendo, información del tráfico, información del clima, información de los datos del enjambre sísmico allá en la zona de Occidente, que estaba dando pues este dato hace unos minutos el Ministerio de Medio Ambiente. Así que le pedimos que continúe usted informándose con Noticiero Hechos aquí en Red Salvadoreña de Medios.